En esta mañana los voy a invitar a abrir sus Biblias nuevamente, la carta a los Romanos, capítulo 8, y el Señor conoce todas las cosas. La reunión anterior, el estudio pasado, se cortó la grabación allí por algún motivo. Luego, cuando se me trató de pasar ese video, no salía, y seguramente es porque estábamos yendo muy rápido en ciertos versículos que vamos a estar profundizando en esta mañana hoy, para que nadie piense que, como le daba testimonio el pastor hace años, en sus inicios alguien le dijo, y esto acá, dice, sobre esta parte de la palabra, eso si querés léelo rapidito. Nosotros, hermanos, no tenemos necesidad de leer rapidito nada. Es más, debemos escudriñar las Escrituras, porque Jesús dice, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida, dice, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Así que no rapidito nada, sino que debemos estar escudriñando en estas cosas, como les comenté un par de estudios anteriores. Hemos optado, si bien es una práctica que ya hace tiempo la viene adoptando el pastor Renzo y el pastor David, ponerles un título a sus predicaciones. Yo no hace tantos estudios anteriores, pero sí he puesto un título porque de una manera o de otra debemos buscar de difundir esta palabra de Dios, y muchas veces las personas que tienen dudas sobre determinado aspecto buscan ciertos criterios en los buscadores, en internet, ¿no? Y puedan así de alguna manera llegar a estos estudios, aunque no sea gente que desde un comienzo viene siguiéndolos, que pueda hallar tal vez la respuesta que está buscando basada en la palabra, y a su vez eso lo mueva a tener una inquietud, una sed de Dios, inquiriendo en el resto de los estudios que tenemos en la página cristo.uy, tanto predicaciones del pastor Renzo Odín, y hay allí también predicaciones que hemos recopilado del pastor Reinaldo Gómez. Hay estudios que Daniel Odín, que soy yo, llevo adelante también. Hay alabanzas que con el pastor David, y algunas yo, y otras interviene Etienne también. Estamos buscando de servir a Dios y de divulgar la palabra, porque como en un cuerpo enseña la palabra, está compuesto por distintos miembros. Hay oído, hay nariz, hay boca, y ninguno le dice al otro no te necesito. Así la iglesia de Cristo se complementa en base a los diferentes miembros. Y vamos a ver de que es algo de nuestro propio interés, y que cada uno debe salvaguardar por estas verdades como parte de ese cuerpo de Cristo, porque no es algo ajeno a nosotros, no es algo lejano. A veces nosotros vemos tal vez a alguien, no sé, haciéndole un daño a otro, y decimos, bueno, sea cualquier sea, un vecino haciéndole algo a otro vecino, rompiéndole una planta, haciendo algo, y a veces decimos, bueno, yo no me voy a meter, no es problema mío, no es lo mío. Pero vamos a ver hoy en la palabra de Dios que todas estas cosas, las cuales nosotros tratamos, nos atañen directamente a cada uno de los que están sentados, grandes y chicos. Es para todo la palabra de Dios, y también lo vamos a ver respaldado en la palabra. Y como título, esta predicación es Redimidos en su sangre. Es un poco el eje central que viene tratando el apóstol Pablo allí de exponer. Sabemos que en sus misiones el apóstol Pablo primeramente iba a las ovejas perdidas de las casas de Israel, iba a las sinagogas, estudie usted Hechos de los Apóstoles y ve allí los diferentes viajes misioneros que el apóstol Pablo, y siempre primero iba y le predicaba a aquellas ovejas que estaban descarriadas, que no habían entendido verdades y principios de la palabra. Lo mismo que hacía Jesús allí cuando hablaba con maestros de la ley, con fariseos, con escribas, ¿no? Porque no les había resplandecido esa luz de Cristo aún. Y allí primeramente les comunicaba a estas personas, pero luego iba también y hacía extensivo
este mensaje de la predicación y como dice, al judío primeramente, pero también al griego, era tal vez el imperio que más había allí florecido y que ahora estaba opacado por el imperio romano que gobernaba allí el mundo antiguo, pero allí a todas esas regiones iba el apóstol Pablo y le predicaba a uno y a otro. Nosotros, hermanos, no debemos discriminar, no debemos decir este mensaje es para los evangélicos, este mensaje es para los creyentes, este mensaje es para los protestantes. Este mensaje, hermano, es un mensaje universal. Y el que es oveja de Dios, oye su voz. No sabemos dónde está el escogido de Dios, pero el Señor tiene sus escogidos y algunos le dice, salí de en medio de esa Babilonia. Si usted lee allí el libro de Apocalipsis, y como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Así que, hermano, esa palabra, mediten estas cosas, vean la palabra y va a poder llegar a entender esto. Vamos a dar lectura, ya no tan detalladamente, pero vamos a arrancar desde el versículo 1, así nos sacamos de contexto las cosas, ¿no? El título decía, Viviendo por el Espíritu, y como les decía, las predicaciones del apóstol Pablo estaban dirigidas a personas que venían de un conocimiento, de un estudio basado en lo que era el Antiguo Testamento, porque sabemos que el punto de inflexión allí, donde se termina el Antiguo Testamento y arranca el Nuevo, es con la muerte de Jesucristo, como la carta de Hebreos enseña claramente, con la muerte del que hizo el testamento, del testador, ¿no? Entra en vigor ese nuevo pacto. Entonces todas esas personas venían arraigadas de una serie de costumbres, de preceptos, de mandatos que hoy vamos a cubrir en parte, que eran buenos, eran santos y eran justos, porque la ley de Dios es santa, justa y buena, dice la palabra. No vamos a discutir eso, pero es incapaz de poder reconciliarnos con Dios. Es incapaz de darnos una buena conciencia para con Dios, porque es solamente y en forma exclusiva a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue y ocupó nuestro lugar, muriendo Él en nuestro lugar, pagando Él a través de, porque no solamente fue la muerte de Jesucristo, hemos visto en diferentes etapas de la historia de la humanidad cómo se han matado personas, a los mártires tal vez a través de las hogueras, otros apedreados, otras personas que no por temas religiosos fueron cortadas su cabeza en la guillotina. Ya tuvo un antecedente creyente, sí, porque Juan el Bautista fue pedida su cabeza en un plato, recuerda, ¿no? Fue el primero allí que nos da testimonio de la palabra, degollado a causa de predicar acerca de el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesús. Entonces, hermano, podemos ver que a lo largo de la historia diferentes personas fueron padeciendo, algunos mueren fusilados y todo, pero sabemos que la muerte de Jesucristo era una muerte que ya estaba en los planes de Dios desde la eternidad. Y ese plan de Dios, hermano, involucraba no solamente el que muriera el justo por los injustos, sino que también padeciera, y lo podemos leer en el libro de Isaías. Dice, y nosotros lo tuvimos por azotado por Dios, dice, más Él, hablando proféticamente acerca de Jesucristo, porque no se había manifestado todavía, dice, más Él, herido fue por nuestras, ahí lo incluye a usted, por mis rebeliones, molidos por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas soy yo curado. Lo está incluyendo a usted, hermano, proféticamente esta palabra. Y sabemos que el sacrificio de Jesucristo fue mucho más allá que solamente ofrecer su vida, sino todo el padecimiento, la afrenta, porque usted, si estudia la palabra de Dios, va a ver todas las cosas que pasó allí, afrentado, abatido, cargó hasta su propia cruz, le pusieron una venda allí y lo abofeteaban y se profetiza, dice, ¿quién es el que te abofeteó? Y se burlaban y se reían de él, y hasta último momento, aún uno de los malhechores que había al costado de la cruz no paraba de blasfemar, si eres el Hijo de Cristo, bájanos de acá, pero otro, oveja de Dios, también con una vida desordenada, con una vida que no había agradado a Dios para nada, pero era un elegido de Dios y apeló a la misericordia de Jesucristo que en aquel momento, hermano, se estaba haciendo efectiva. Quizás, hermano, ese malhechor,
el soldado que lo atravesó con la lanza y dio testimonio de que era hijo de Dios. Fueron de los primeros frutos, hermanos, que pudieron alcanzar a reconocer en ese Jesucristo crucificado que la obra no había sido completada porque al tercer día resucitó y se apareció a más de 500 hermanos y hoy vive y está sentado a la diestra del Padre. Y hermano, es en esta fe que nosotros estamos acá, pero también en esta fe, hermano, es que nosotros, como dice el apóstol Pablo, dice, deudores somos. Cuando usted se da cuenta de todas estas cosas, entiende todo el contexto del capítulo 8, que viene hablando de la ley y todo lo demás, y bueno, y uno dejando de robar, no puede solucionar lo malo que hizo para atrás. Dejando de mentir, no puede solucionar lo malo que hizo para atrás, pero Jesucristo viene y opera en nuestro favor y nos limpia de todo pecado. Nos sana de nuestras enfermedades, hermano, porque también es otro de los beneficios de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor y por encima de las cosas es amor. Y ese amor, hermano, es un amor que se manifiesta en nuestras vidas. Pero vamos a ver algo, hermano, también. Nosotros tenemos un dicho. Yo me voy a basar en la palabra porque tal vez a usted no le gusta lo que yo le voy a decir hoy. Decimos, un amor incondicional. ¿Has sentido hablar acerca de eso? Sin embargo, vamos a ver en la palabra, hermano, que la propia palabra de Dios condiciona el permanecer en esa gracia de Dios a vivir en el Espíritu. Por eso yo le planteé y le voy a mostrar hoy 5 veces, no una, para que usted diga un error de traducción, no 2, 3, 4, sino 5 veces. En 5 versículos, yo los estuve estudiando en esta semana, acá en la carta a los Romanos, lo estuve estudiando la versión en inglés y cómo condiciona esas cosas. Dice, but if, pero sí, es un sí condicional. Si no se dan determinadas cosas, eso no pasa. Si llueve, abro el paraguas. Eso es un if. Si pasa determinada cosa, si no llueve, yo el paraguas lo llevo cerrado, si ando caminando por ahí. ¿Me entiende? Y en la palabra de Dios va a haber cuántas cosas condiciona estas cosas. Dice, si nosotros podemos andamos en el Espíritu y hacemos morir las obras de la carne, somos de Él. Y si no, no somos de Él. Hay una condición, hermano. Entonces, no es incondicional. A veces nos gusta decir cosas así. ¡Qué lindo suena esto! Pero, hermano, a la ley y al testimonio, nosotros queremos estar ceñidos a la palabra de Dios sin apartarnos a diestra ni a siniestra, sino en lo que diga allí la palabra. Ahora pues, versículo 1 del capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, esto es algo que ahora se hace patente, se hace real, cosas que en otro tiempo los hombres no tenían un entendimiento cabal, tenían una idea muy superficial acerca de cómo era el tema de la redención, cómo era el tema de la justificación, y no tenían una buena conciencia, y a raíz de esa mala conciencia era que tenían que ir y presentarse en el templo y llevar ofrendas y sacrificios, ¿no? Para que alcanzara una buena conciencia, pero que no los dejaba del todo convencidos, y una y otra vez volvían a excusarse por las mismas cosas. Pero a través de esas cosas, yo le voy a mostrar hoy en la palabra también, que antes de que fuese la ley, pues la ley cuando fue dada, los 10 mandamientos. Todos sabemos, en el camino del desierto ya habían sido liberados de la esclavitud de Egipto, ¿cierto? En el monte Sinaí, allí, por 40 días, Dios se revela y da la ley. Antes de que la ley fuera dada, Dios ya estaba mostrando que la justificación y la salvación era a través de la sangre. ¿Cómo? La 10ª plaga allí en el desierto. Escudriñe la escritura, la 10ª plaga allí en Egipto, ¿no? Hubieron un montón de plagas donde Dios hacía diferencia entre uno y otro, pero en la última el pueblo debía dar un testimonio de fe y debía obedecer al Evangelio, debía obedecer la buena noticia. Dice, el ángel de la muerte va a pasar hiriendo a todo primogénito, pero acá la buena noticia, aquellos que crean, sacrifiquen un cordero y pinten el marco, el dintel de sus puertas con sangre, y el ángel de la muerte verá la sangre y pasará de largo. ¿Qué fue dado antes, hermano? ¿La salvación a través de la sangre del cordero o la ley? Hermano, Dios ya desde un principio, Él va alumbrando allí
tal vez de una manera que ni los propios israelitas, tal vez ni el propio Moisés alcanzó a vislumbrar con claridad. Pero nosotros hoy, hermanos, que sabemos por el testimonio de Juan el Bautista y por nuestro propio testimonio personal, que Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, debemos entender de que esta es una obra que opera en nuestro favor y que hay un tiempo marcado, dice, ahora ninguna condenación hay. Yo les expliqué, hermano, en el estudio pasado, Dios en varias oportunidades es representado como un juez. Y un juez, como yo le dije, hermano, no deja las cosas libradas sin una sentencia. Hay una sentencia donde una persona es condenada o es absuelta. Y acá la palabra de Dios dice, ahora en Cristo Jesús ninguna condenación hay. ¿Será ninguna o será bueno? Tal vez de esto y de esto sí, de esto no. No, dice el apóstol Pablo, habla con propiedad, le dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tienen una característica, no andan según la carne, sino según el Espíritu. Que es nacido de la carne, piensa en las cosas de la carne, se deja guiar por las cosas de la carne, pero los que son nacidos del Espíritu, dice la palabra, son como el viento, ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va, pero el Señor es el que nos guía. Y el Señor, hermano, debemos aprender a que esté dirigiendo nuestras vidas, hermano, no decir nosotros, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, porque nuestros planes son humanos y son falibles, pueden tener una apariencia de ser algo bueno y piadoso, pero no son la voluntad de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de los hombres, como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son mayores que vuestros pensamientos. Así dice la palabra, y el apóstol Pablo había aprendido, igual que el pueblo de Israel en el desierto era guiado, se detenía o avanzaba por la columna de fuego o por la nube allí que los guiaba, que les daba sombra en medio del desierto, de la misma manera el apóstol Pablo salía. Era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda de la dirección de Dios y tenía planes y dice, voy a tal lado, allá les va a venir bien predicar la palabra de Dios. No pases a tal lado, no vayas a tal otro. Y el Espíritu mismo, hermano, le impedía a veces, aunque desde el punto de vista racional podemos decir, qué bueno hubiera sido. Dios conoce los tiempos y las sazones y Él sabe en qué momento alcanzar a cada uno de nosotros. La Escritura está plagada de esos ejemplos, hermano. Yo siempre cito Hechos de los Apóstoles, aquel diácono Felipe, que Jesucristo alcanza a aquel etíope que había venido desde África allí a adorar a Jerusalén, había cumplido con su rol, había adorado y todo, y se volvía vacío, porque no había entendido estas cosas. Iba leyendo, ¿qué escritura? Esta escritura, hermano, que yo le mencioné hoy. Como cordero fue llevado al matadero y su generación, ¿quién la contará? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y allí entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y yo le digo hoy a usted, ¿entiende usted esta palabra? Porque esta palabra, hermano, era para el etíope. Y esta palabra que profetizó Isaías es para mí. Y esta palabra es para usted, cada uno por su nombre. Esta palabra es para usted, donde el Señor fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y es por eso, hermano, que hoy tenemos la mirada de misericordia de parte del Padre, hermano, porque nos ve inocentes, no porque nosotros nos arrancamos a portar bien, sino porque Jesucristo pagó el precio por nosotros. Y es de eso, mi hermano, es lo que viene tratando toda la palabra. Viene tratándolo para gente que tenía un conocimiento arraigado en las leyes, en los mandamientos, en las ordenanzas, en los estatutos. Vamos a cubrir alguno de ellos hoy para que podamos entender estas cosas. Así que ya vimos, el pasaje estaba en Isaías 53:5, si alguien lo quiere después ver, pero es un pasaje conocido. Ahora, la palabra de Dios también nos exhorta, porque exhortó a uno de los discípulos, ¿no? Había uno allí que estaba en el momento errado siempre. Jesús se le había aparecido a las mujeres, a Pedro, a Juan, y él no estaba. Se le había aparecido a los otros en el camino de Maús y él no estaba. Y entonces estaba viviendo en incredulidad. Dice, discúlpenme muchachos,
somos muy amigos, anduvimos 3 años y pico juntos, pero si yo no lo veo, no lo creo. Si no meto el dedo en su herida, no lo creo. Si no pongo el dedo en su costado, no lo creo. Que el Señor conoce todas las cosas. ¿Sabe, hermano, que a veces decimos, oh, Tomás, ¿y quiere que le diga algo? La mayoría de los creyentes hoy son Tomás. La mayoría de los creyentes no pueden creer que esa obra de Jesucristo los limpia de todo pecado. Tan igual que Tomás dice, no, yo no puedo creer, no me cabe en la cabeza. ¿Y sabe cómo Jesús se le apareció? Dice, pon tu mano acá, léalo después en Juan 20, 27. Se le apareció Jesús resucitado. Dice, ven, pon tu mano acá, toca acá. ¿Y sabe qué exhortación le dirige? Y hoy se la dirige a todos los demás. No seas incrédulo, sino creyente. Muchos tienen el cartelito, es decir, yo soy creyente. Puede creer en la obra redentora de Jesucristo que lo limpia de todo pecado y que lo declara justo delante del Padre. Si usted lo puede creer, es un creyente. Si usted no puede creer que la obra de Jesucristo es total y eficaz, usted es un incrédulo. Y es igual que Tomás, y Jesucristo le está diciendo, no sea incrédulo, sino creyente. Aunque se llame religioso, aunque se llame pastor, diácono, lo que usted quiera, dentro de la organización religiosa sí había maestros de la ley, sacerdotes, fariseos, escribas, había de todo tipo de jerarcas y cosas, y no podían reconocer verdades aquí de la palabra. Y hoy, hermanos, desde lo sencillo de humillarnos y reconocer que es por gracia que Jesucristo nos da acceso a esta salvación, y es por gracia que hoy podemos estar presentes delante del Padre con una conciencia limpia, porque Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Y el apóstol Pablo se encarga en este capítulo 8 y también en el 7, que lo estudiamos, de poner en su lugar cada cosa, porque ahí surge la mentalidad humana, es decir, entonces podemos vivir como queremos y todo lo demás, y nos enseña la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu implica de que no es un textito nomás, es una realidad. Jesucristo les hizo la promesa del Espíritu Santo, los mandó y dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, pero primero esperen la promesa. Y por eso no habían salido a ningún lado, estaban los 120 varones reunidos allí en el día de Pentecostés, dobladas sus rodillas en oración, habían pasado 50 días del sacrificio de Jesucristo y allí lo habían visto a Jesucristo resucitado, había ascendido, pero la promesa no había venido. Pero estaban en oración, ¿sí? Esperamos porque las promesas del Señor son sí y amén. Todas las promesas del Señor son sí y amén. Y allí estaban orando. Y entonces, lleno del Espíritu Santo, se para Pedro y trae la palabra. Dice, ahora entiendo la palabra del profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes profetizarán, los ancianos verán visiones. Esta palabra es para ahora, como dice acá Romano, ahora pues, esta palabra es para ahora. El Espíritu Santo, hermano, obra, ahora está. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días, dice la palabra. Es así, hermano. Él se fue, pero no los dejaré huérfanos, dice la palabra. Les envío el Espíritu Consolador, el cual los guiará a toda verdad, el cual los enseñará, el cual los reprenderá. Y por eso acá está hablando, dice, hay dos cosas totalmente diferentes, como está el creyente y está el incrédulo. Y muchos creen que son creyentes y son incrédulos, si no creen estas cosas. También está, hermano, el que puede andar por el Espíritu y el que anda de acuerdo a los preceptos de la carne. Mediante esa persona, dice, no puede agradar a Dios. Aunque quiera, aunque se esfuerce, aunque ensaye, aunque predique, aunque haga ayuno, aunque haga lo que sea, no puede agradar a Dios porque no es por ayuno, no es por oración, no es por, sino, hermano, que es exclusivamente por la gracia de Dios. Y eso es el primer paso. Dice, yo soy la puerta, y yo soy el camino. Esa es la puerta, hermano. Si no, mientras tanto nos vamos a estar chocando contra la pared. Si yo quiero acá pasar para el otro lado, tengo una pared y no puedo pasar, tengo que pasar por la puerta. Para seguir el camino, hermano, que conduce al Padre, Jesucristo es la puerta y Jesucristo es el camino. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mucha redundancia en palabras y es un poco difícil de entender esto acá, pero nos está diciendo, la ley en sí misma no puede hacernos justos. Yo, por ser débil en la carne, no puedo agradar a Dios, no puedo cumplir todos esos preceptos en una cosa o en otra, siempre estamos cayendo y estamos desagradando a Dios. Pero Jesucristo vino y primeramente venció al pecado en la carne. Como hemos visto en la palabra, hermano, el que es de Dios, el misterio de la piedad consiste en reconocer que Jesucristo vino en carne. Y como yo les puse el estudio anterior, hermano, vino en carne y Jesucristo tenía las mismas necesidades, se cansaba, tenía sed, tenía hambre, igual que cualquiera de nosotros, pero no fue excusa para no ser fiel. Y dice, piensan que vine a abrogar la ley, vine a cumplirla y en todas las cosas Él le dio su justo cumplimiento. Y luego ofrece su vida, hermano, en sacrificio y nos muestra un camino nuevo y excelente. Viene e implanta su Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual no es la mente humana, sino que es la mente de Cristo. La mente de Cristo, hermano, que nos está haciendo obrar de otra manera. ¿Cuántas veces vemos, hermano, que independientemente de lo que dijeran la palabra, dice, y los vio y tuvo misericordia, dice la palabra? Hermano, cuando obramos por misericordia no precisamos ir al mandamiento de mentir, de robar, de matar, de hacer un montón de cosas. Porque es el obrar en misericordia, hermano, nos habla, nos muestra de obrar para con el prójimo como nosotros quisiéramos que obrara con nosotros. Nos habla acerca de Dios, de que Dios quiere el primer lugar en todas las cosas. Y algo que tal vez no quedó claro, porque yo después voy y conforme veo varias veces el estudio del pastor, también veo los estudios míos, quedó bastante claro esto acá, que les quería decir para poder ser también usted bendecido de parte de Dios, que yo le dije, yo hay un día especial que no le estoy diciendo, en este caso yo traigo la predicación hoy que es sábado, el pastor por diferentes motivos la prepara y la graba el día viernes, la viene preparando durante la semana, ¿no? Pero donde uno no puede venir así a la casa de Dios, como yo le dije, abrir la Biblia en cualquier lado, ¿no? Y había un término que decía en la Escritura acerca del día de la preparación. Entonces uno, por lo menos un día antes, tiene que prepararse. Y esto, hermano, debe ser una enseñanza para nosotros, para poder, hermano, cuando plantamos, en muchas oportunidades la Escritura compara la labor de la obra de Dios a una viña, compara a lo que es el plantar y todo lo demás. Y uno sabe que cuando uno quiere plantar algo, lo primero que tiene que hacer es preparar la tierra. La tiene que remover, tiene que sacar los yuyos, tiene que abonarla. Y hermano, la tierra somos nosotros. Si queremos que la palabra de Dios, que es la semilla, pueda crecer, pueda arraigarse, la tierra tiene que estar preparada. Y nosotros, hermanos, somos vasos de barro, nosotros prepararse, entonces no podemos venir así nomás con nuestra mente en cualquier otro lado, debemos venir preparándonos. Cuando venimos en el camino, si venimos en un vehículo, tenemos una radio escuchando una predicación, escuchando alabanza, y si no en medio del silencio allí, también alabando a Dios, mirando en medio de la creación, por medio de las cosas creadas podemos conocer de que hay un creador, porque la creación misma da testimonio acerca de eso. Entonces, contemple la hermosura de la creación de Dios, una creación que hoy se ve de pronto acechada por el mal uso que le hemos dado. La palabra acá dice en Romanos, dice, la creación misma, dice, gime a una con dolores de parto, dice, esperando la redención de los hijos de Dios, hermano, porque va a haber un futuro glorioso con una tierra nueva, con un cielo nuevo, con una Jerusalén celestial que descenderá del cielo y con una morada que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Yo voy a preparar morada. Si no hubiera lugar, yo se lo hubiera dicho, pero me voy a prepararles morada. Lo que será, hermano, esa morada celestial. Si esto no son buenas noticias, hermano, ¿qué son buenas noticias? Que el Señor está preparando para los que le aman. También nosotros hemos visto y estudiamos, y yo les recomendé, y voy a recomendar para el que tal vez no lo vio, una predicación
de el pastor Gómez, que yo le puse el título, El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y hermano, ese misterio de la piedad y de la iniquidad es un misterio porque en muchas, como el pastor lo explicó con claridad en otra predicación, el pastor Renzo en este caso, es un misterio, es algo a lo cual uno no tiene una explicación racional o lógica para poder entender de qué se trata. Y hermano, existe ese misterio de la piedad que nos habla acerca de Jesucristo, que era el Hijo de Dios, pero que a su vez, como él mismo se designa, dice el Hijo del Hombre. Era divino y era humano, hermano, a la vez. Este misterio de la piedad que nosotros debemos aprender a reconocer, porque como ya he dicho, si salimos y le preguntamos a profesores de historia, le preguntamos a israelitas y le preguntamos creo que cualquier persona hoy, si usted cree que existió un maestro llamado Jesús que anduvo en Nazaret haciendo, sí, hay pruebas documentales, hay escritos de historiadores de la época, tipo Flavio Josefo y otros renombrados que vivieron en aquella época y documentaron. Lucas mismo era una especie de historiador que se convirtió luego y se sumó a las campañas de evangelización, era médico, pero era un historiador, también el médico amado. Lucas, ¿no?, nos trae todo esto, pero él fue en carácter de historiador a levantar el testimonio, a recorrer los lugares, ¿no?, y escribió muchas cosas que tal vez no están documentadas, porque dice, ¿cuántas cosas hizo Jesucristo? Dice Juan, no cabrían los libros del mundo si fuéramos a anotar todas las cosas que se escapan, que donde quedó lo más significativo para nuestras vidas. Pero hermano, muchas personas pueden creer en ese maestro, a unos les cuesta creer de que haya resucitado, sí, de que murió, que fue crucificado, pero de que haya resucitado, pero a muchos más todavía les cuesta creer su origen divino, del que estaba desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y hermano, ese misterio de la piedad pasa por ese reconocimiento, no solo creer en Jesús de Nazaret, estamos en planta baja o en el subsuelo, recién cuando creemos solamente eso. En Jesús crucificado subimos un escaloncito, en Jesús resucitado subimos otro escalón, pero cuando podemos ver de que ese Jesucristo es el mismo que estaba allí desde el principio, dice Jesucristo, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién eres, Señor?, dice Moisés allí en medio de la zarza. Dile, yo soy, me envía. Yo soy el que soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Hermano, cuando podemos entender este misterio de la piedad, el cual no puedo jactarme y decir, lo entiendo en su totalidad, pero el Señor hasta donde quiere me ha podido revelar y me ha podido hacer entender esas cosas. Creo en Jesús de Nazaret, creo en Jesús crucificado, creo en Jesús resucitado y creo en Jesús, el que era desde antes de que el mundo fuese, por medio del cual todas las cosas fueron hechas y que ahora, como testificó Esteban, dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Nuestro abogado, intercesor, el cual vive. Que podamos entender todas estas verdades, y acá el apóstol Pablo entonces venía hablando acerca de esa obra de Jesucristo, pero también viene allí entrelazado con lo que es ese misterio de la piedad de ese Jesucristo, hermano, 100% hombre, pero 100% divino a su vez. Vamos a leer los versículos 5 al 7 acá de Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vemos, hermano, que acá hay dos destinos, dos modalidades de vida diferentes, dos roles de las personas, unos que se ocupan de la carne y otros que se ocupan del Espíritu. Como vimos, hermano, en el estudio pasado, una cosa no quita la otra. La palabra de Dios nos enseña acerca del deber de trabajar, ¿no?,
El apóstol Pablo era ejemplo, Priscila y Aquila eran ejemplos, trabajaban, hombres de Dios como era Felipe, también eran hombres de trabajo, fueron allí puestos en el templo y su finalidad era servir a las mesas. Eran los mozos de aquella época de una gran, ¿cómo es que se le llama? De una especie de convención, podríamos decir así. Lo que pasa en la convención, sabemos que cuando se reúne un montón de gente, para que uno pueda estar sentado ahí esperando que le traigan la comida, tiene que haber otro que estuvo haciendo los mandados, otro que estuvo pelando las papas, otro que estuvo prendiendo el fogón, o uno que estuvo asando, y hay diferentes roles, hermano, donde cada uno tiene trabajo. Hermano, en la viña del Señor hay trabajo para todos y debemos ocupar nuestro tiempo en las cosas de Dios. Sabe que, no quiero extenderme demasiado, pero hay un concepto de la palabra que trata acá en Romanos, donde nos habla de que nosotros somos herederos, dice, hemos recibido el espíritu de adopción, dice, por lo tanto somos herederos y coherederos. Y sabe que muchas veces entendemos, ¿cuál es la diferencia de esto? ¿No? Porque debemos entenderlo, ¿no? ¿Por qué uso los dos términos? No dijo son coherederos solamente o son herederos. Y le voy a explicar, hermano. Nosotros podemos tener, yo por ejemplo, mi trabajo parcial, no lo hago más, pero sigo supervisando ciertas cosas, es trabajar en una agencia donde se cobran facturas. Muchas veces la gente va a pagar, por ejemplo, la contribución inmobiliaria de su casa, y yo para poder llegar a ver qué es lo que le tengo que cobrar, primero tengo que saber si me está pagando la contribución de un campo o de una casa. Entonces ahí es rural o es de la ciudad. Ya avanzo ahí sobre dos lugares donde tengo que ir. Bueno, entonces en esta parte. Y si es una contribución de la ciudad, tengo que saber si es régimen común o si es propiedad horizontal. ¿Ah? Propiedad horizontal, régimen común es una casa estándar donde usted es el único dueño, o puede haber 3 o 4 dueños de la casa si es una herencia o lo que sea, pero usted es dueño y es responsable de su casa. Si viene y quiere tirar el techo abajo y todo lo demás, usted puede hacerlo. Y hay otro régimen que es un régimen de propiedad horizontal, donde se da en un edificio, por ejemplo. Un edificio que tiene varios apartamentos, que puede tener tal vez un ascensor y otras cosas, ¿no? Que puede tener un área de recreación, puede tener una piscina, puede tener otras cosas. Entonces, usted en ese edificio no es dueño del edificio, usted es un copropietario. Es dueño con uso exclusivo de un apartamento, por ejemplo. Y con uso parcial de otras cosas, como puede ser el ascensor. Usted no va a ir y lo va a agarrar a patada al ascensor porque le va a costar plata a usted también y al resto de los otros propietarios. En las cosas de Dios, hermanos, yo quería hacerle entender en esta mañana que nosotros somos herederos, pero somos coherederos. Debemos cuidar uno a otro de esta salvación con temor y con temblor. No podemos decir, como yo le dije hoy al principio, esto no es algo que me atañe a mí. Hermano, el difundir estas verdades, el compartir esta palabra, nosotros debemos cuidar de nuestros intereses porque somos copropietarios, hermanos, somos coherederos de todas estas promesas que están allí en la palabra. Para terminar y exponerle un poco algo que para el pueblo era conocido y tal vez para el que no estudió muy a fondo el Antiguo Testamento, quiero que usted sepa que dentro de las diferentes leyes que había, ¿no? Había que, como le dije en un principio, eran una especie de brújula, no solamente moral, sino que también en cuanto a ciertas cosas que les eran desconocidas. Sabemos, el pueblo de Israel había sido esclavo en la tierra de Egipto, allí los tenían cortando paja y haciendo ladrillos y haciendo otras cosas. Nos da testimonio acerca de cuán agobiados estaban allí cuando Moisés tiene que huir y se va 40 años a vivir en el desierto. Estudie esa historia después si quiere. Y Dios le dio leyes, estatutos, ordenanzas, mandatos con diferentes criterios. Había leyes que eran de carácter sanitario, como nosotros hoy tenemos leyes de carácter sanitario. Yo paso por los almacenes hoy, por los comercios, y veo decreto número tanto, prohibido el ingreso sin una mascarilla. Esa es una ley o es un decreto sanitario, ¿no? El pueblo de Israel tenía decretos sanitarios donde por determinadas cosas habían estado en contacto con un muerto, si una prenda se sospechaba que pudiera tener lepra, etc., debía ser tratado de determinada manera. No eran agricultores aún, pero cuando entraron a la tierra prometida, el Señor les enseña
que tenían que hacer rotación de cultivo o dejar descalzar la tierra. Cosa que si usted se compra un campo, un ingeniero agrónomo le va a decir que le conviene eso, porque si usted planta siempre lo mismo, el suelo se va empobreciendo y llega un momento que no le produce nada. Entonces tiene que ir cambiando los cultivos. Bueno, esa es una ley agraria, también Dios la dio. Había leyes de accidentes laborales. Dice, si alguien estuviera cortando un hacha, dice, y se saliera el hierro y matara a su compañero, se verá, dice, si no tenía ninguna rencilla previa con él, podrá irse a una ciudad de refugio y estar allí hasta el año del jubileo y luego ser liberado. Estúdielo, son preceptos importantes. Leyes arquitectónicas, dice, si alguien construyera tejado, dice, y no le pusiera una valla, una baranda arriba y alguien cayere, dice, el que lo construyó será culpable. ¿Ve cuántas leyes, hermano, que no eran de carácter espiritual? Eran de carácter sanitario, eran de carácter de prevención de accidentes de riesgo, etcétera, tenía el pueblo de Israel. Y por eso es que nosotros, hermano, debemos entender todas estas cosas. A un pueblo conocedor era el que le estaba hablando el apóstol Pablo, y que nosotros a veces ignoramos estas cosas, ¿no? Y creemos, decimos, bueno, entonces, ¿y hasta dónde hay que guardar? ¿Y qué cosas? ¿Tenemos que guardar preceptos, estatutos, ordenanzas? Hermano, hoy tenemos preceptos, estatutos y ordenanzas que tenemos que mandar, que tenemos que obedecer, porque si circulamos en Uruguay, manejamos por la mano derecha, pero si vamos a otro país, manejamos por la mano izquierda. Hay leyes que ayudan a evitar cierto tipo de accidentes, ciertas cosas. Entonces, hermano, él hablaba el apóstol Pablo enseñaba acerca de todas estas cosas y ninguna de ellas tenía injerencia en las cosas que conciernen a la salvación. Podían evitarnos problemas, podían evitarnos accidentes, podían evitar enfermedades, hermano. Por eso dice, son buenas, son justas, pero, hermano, la salvación es pura y exclusivamente por la obra de Jesucristo. Y hoy, hermano, para saber cuál ley es la buena, las leyes que tenemos en Uruguay, las que hay en la Unión Europea, las que hay en el Mercosur, ¿cuál ley es la correcta? Cuando el Espíritu de Jesucristo, ese Espíritu Santo, viene a nuestras vidas, hermano, ese Espíritu es el que nos está mostrando qué cosa conviene y qué cosa no conviene. Es el que nos reprende y es el que nos dirige, hermano. Y entonces, todo este pasaje, hermano, es de parte del apóstol Pablo una invitación a volvernos a Dios. Estudie después en su casa, ¿no?, los versículos. Yo lo voy a decir solo por arriba, pero quiero que usted vea los versículos 9 al 13, ¿no? En esos 5 versículos vea 5 condicionantes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Si usted tiene, ahora no precisa tener una Biblia impresa en inglés, busque en Google, busque una traducción paralela que esté español e inglés y mire lo que yo le estoy diciendo, ¿tá? Cuando el apóstol Pablo usa dice, si es que tal cosa, está usando la palabra if, que es un sí condicional. Solo bajo ciertas circunstancias se aplica esa regla. Y usted va a ver, hermano, en estos 5 versículos que dice, vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y de nuevo dice, pero sí, de nuevo dice, if, Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 de nuevo, vuelve a usar la misma condicional. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme al Espíritu. Porque si vivís, de nuevo dice, if, conforme al espíritu, a la carne, moriréis. Mas si, de nuevo dice if, por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Hermano, vemos que no es cuestión de decir, esto es incondicional. No, el Señor, hermano, nos condiciona. Nos condiciona a no ser incrédulos, sino ser creyentes. Nos condiciona, hermano, a poder buscar esas promesas que son para nosotros, que son para nuestro tiempo, que como dice el apóstol Pablo, ahora, pues, ese Espíritu, hermano, es para nosotros. Y ese, hermano, si no está el Espíritu de Cristo en su vida, no es de él. Primera cosa, dice la palabra. Y segundo, ¿qué dirige su vida?
¿Cómo usted puede saber qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene si el Espíritu de Cristo no mora en usted? Así que sepa, hermano, que esta promesa es para nosotros, esa palabra que profetizó Joel y que mediante el Espíritu Santo el apóstol Pedro trajo en el día de Pentecostés, es para jóvenes y es para viejos, es para gente que está lejos y es para gente que está cercano, es para jóvenes y es para ancianos, hermano, es para todos. ¿Cuántos años tenía Samuel cuando Dios se reveló a su vida? 5 años. 5 años. Entonces, hermano, creo que acá, a salvo Elijah, el resto tienen más de 5 años. Esta palabra para cualquiera, ya con 5 años usted puede escuchar la voz de Cristo si se doblega a Él, si abre sus oídos, si tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Que el Señor continúe bendiciendo.